¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carolina Hansen, soy licenciada en psicopedagogía. Este es el tercer video donde voy a hablar hoy específicamente de la discriminación auditiva, que va a tener una incidencia y una importancia fundamental en el proceso de alfabetización. ¿Por qué es importante la discriminación auditiva? Porque el niño, por más que escuche bien y no tenga ningún problema en la audición, el cerebro, en la capacidad que tiene de discriminar los sonidos, esta capacidad va a ir evolucionando y desarrollándose a lo largo de la vida hasta lograr su plena capacidad alrededor de los 7 años, a veces antes a los 6, a veces después a los 8 años. Y cuando tenemos casos, por ejemplo, de discapacidad mental, en el caso de un moderado, por ejemplo, en esos casos la posibilidad de escucharse a sí mismo y adquirir esta posibilidad de poder discriminar el uno a uno de cada sonido, lamentablemente no se da. ¿Y por qué no se da? Yo en el anterior video les había explicado que el niño escucha perfectamente, pero si nosotros le decimos a un niño, por ejemplo, de 5 años, pato, y le decimos, ¿qué escuchaste? Él no va a poder registrar cada uno de las partecitas de este sonido, de las individualidades. Por ejemplo, no va a poder registrar pu, a, tu, o. Lo que va a poder hacer es captar algunos sonidos. ¿Y cuáles son los sonidos que va a captar? Aquellos sonidos que tengan más que ver con su experiencia, que estén más conocidos. Supónganse, vieron que los niños cuando nacen, los bebés, uno les suele decir a, o, uno juega con el bebé. Y suele repetir sobre todo los sonidos de las vocales. Difícilmente uno al bebé le haga no, hacemos o, a. Hacemos ese tipo de sonidos y el bebé frente a eso no sonríe y registra el estímulo a partir de ese sonido visual. Por lo tanto, las vocales son las primeras que el niño va a tener la capacidad de discriminar y de poder registrar. Esto fue lo que yo estudié e investigué en muchísimos niños y que fue lo que encontré, que fue el desarrollo que les expliqué ayer en el otro video, donde les expliqué que en la primera etapa de la fonética global, hasta los 5 años, el niño tiene un registro global de esos sonidos. Ustedes pueden hacer la prueba con sus hijos. Si tienen un hijo de 4 o 5 años, lo van a poder hacer y esto lo van a poder observar claramente. Si nosotros, por ejemplo, a un niño, aunque no conozca nada de la escritura, le decimos escúchame. A ver, escúchame, a ver, ¿qué sonido escuchaste? Entonces le decimos, ¿no? Vamos a seguir con la palabra pato para poder seguir con una misma palabra. Y se lo hacemos despacito, bien estirado. Y le decimos, la palabra es pato, que está formado por unos sonidos que al unirlos formamos la palabra pato. Pero vas a ver que ahí escuchamos sonidos. Pu, a, tu, o. Y ahora le pedimos a él que se diga la palabra pato. A ver, ahora no, nosotros no la tenemos que decir, porque si la decimos nosotros le ayudamos con la secuencia y al hacerlo estirado, le ayudamos a que él registre el sonido. Acá el tema es que él se escuche a sí mismo y ver si él lo puede hacer. Porque justamente esto es el foco principal, que es cuando él tenga que escribir solo, él tiene que escucharse a sí mismo. Si nosotros le hacemos de bastón y le separamos los sonidos,
quiere decir que el niño todavía no está en capacidad de hacerlo solo. Es como cuando el niño empieza a caminar y nosotros lo llevamos de la manito para que no se caiga. Pero él todavía solo no lo puede hacer. Todavía no está en condiciones de lograr ese andar en forma individual. De la misma manera pasa con los sonidos. ¿Cuándo es que el niño realmente está en condiciones de tener una discriminación auditiva completa? Cuando él, dicha la palabra, él solo, sin la ayuda de su papá, mamá, docente o quien sea, le repite la palabra. Entonces le ponemos al niño cualquier palabra. Por ejemplo, caja. A ver, vos decís la palabra caja. Entonces nosotros no se la separamos, no le indicamos, solamente le decimos, vos repetite la palabra caja y decime qué sonidos tiene. Si el niño es capaz por sí solo de repetir la palabra caja y hacer k, a, j, a, bien, estamos avanzando, posiblemente ya esté en un periodo alfabético y la posibilidad de saber seguro si está en una etapa alfabética, que sería la fonética completa, que ya puede discriminar cada uno de los sonidos, que esto se adquiere alrededor de los 6 años en adelante. Algunos niños que a lo mejor en forma excepcional tienen una habilidad muy desarrollada, quién sabe lo puedan adquirir antes. No es esto lo habitual. Lo habitual y lo que yo he visto es que los niños esta posibilidad la adquieren alrededor de los 6 años, 6 y medio, 7. En los casos de que haya un proceso de retraso madurativo, o sea, de algún desfasaje en la adquisición de determinadas habilidades, esto se puede retrasar aún más. En los casos de discapacidad leve o discapacidad moderada, muchos niños quedan en la etapa, a veces si es una discapacidad moderada, quedan en la etapa de la fonética global, y si es una discapacidad leve, muchas veces quedan en la parcial, pero que si nosotros trabajamos y entrenamos esta habilidad, podemos lograr que se complete en este nivel. Vamos a ver entonces cómo nosotros nos damos cuenta de si realmente el niño está en condiciones de poder reconocer cada una de esos sonidos. Empezamos primero con una palabra bisílaba, con una palabra, por ejemplo, caja, por ejemplo, una palabra que no tenga además consonantes contiguas. O sea, yo acá les puse el ejemplo de la palabra puerta. Acá tenemos la R y la T juntas, dos consonantes. Esto es algo que no debemos hacer en los primeros meses, por lo menos 2 o primeros meses que trabajamos la alfabetización. Porque le resulta muy difícil a los niños poder discriminar los sonidos de las consonantes cuando están juntas. Entonces, lo más probable es que hagan una omisión de una de las letras. Les había dicho en el anterior video que cuando se encuentran en una etapa de fonética parcial que va a coincidir con el ingreso a primer grado, les comentaba que la mayoría de los chicos están en esta etapa, en un 60-70% al inicio de un primer grado. Que algunos pueden estar ya en una fonética completa. Esto les va a facilitar muchísimo la alfabetización y son los chicos que no van a tener dificultades, salvo que haya alguna dificultad específica, que sí puede tener que ver con una hipoacusia o con algo que esté en relación con el deseo, que como dijimos en otros videos, es fundamental para querer aprender a leer y escribir. Vamos a ver entonces que si decimos que en el ingreso al primer grado la mayoría de los chicos se encuentran en una fonética parcial, es absolutamente importante que podamos entender
¿qué queremos decir cuando hablamos de fonética parcial? Y entonces voy a reiterar, porque me interesa que este concepto quede muy claro. Cuando está en esta etapa de fonética parcial, que abarca aproximadamente entre los 5 y los 7 años, y yo les dije que la mayoría se encuentran en los trabajos de investigación que hice entre un 60 y un 70% en primer grado, es cuando el niño puede discriminar de cada 2 o 3 sonidos, uno, y si tiene 3 a lo mejor puede discriminar 2, pero olvidarse uno. Vamos a ver, por ejemplo, acá, no, este era el global. El global es cuando de cada 2 o 3 sonidos registra uno. A mí me interesa que trabajemos específicamente este, porque es el que tiene que ver con el ingreso a primer grado y es el que tiene que ver con la metodología que sería la más adecuada a aplicar en el inicio de primer grado, que es una metodología que yo desarrollé luego de muchos años de trabajo y que llegué a la conclusión de que esta era la más importante y la mejor para lograr erradicar omisiones y sustituciones. Vamos a ver entonces acá. Cuando el niño está en una fonética parcial, que vuelvo a repetir, es en los que están la mayoría al ingreso de primer grado, dicha una palabra, si nosotros le dictamos la palabra puerta, él va a escribir, por ejemplo, puera. Va a registrar estos sonidos, pero acá donde él tenga 2 consonantes, va a registrar una sola. ¿Y por qué es esto? Esto es natural. Esto no es que el niño tenga un problema en la conciencia fonológica. Aquí esto es algo que quiero dejar absolutamente en claro. El error que se comete muchas veces cuando los niños omiten y sustituyen letras y se dice, ese niño tiene un problema de conciencia fonológica. Lo que tenemos que investigar primero cuando un niño tiene problemas de omisión y sustitución es ver en qué etapa de la fonética se encuentra. Si está en una fonética global, si está en una fonética parcial o si está en una fonética completa. Porque si el niño tiene 6 años, 6 años y medio, 7, pero se encuentra en una etapa parcial, es lógico y esperable que haga alguna omisión, sobre todo de letras. Es esperable. Y como es esperable, esto lo tenemos que entender, porque si no lo que pensamos es, este niño tiene un problema. No tiene un problema, forma parte del desarrollo y de la evolución de la discriminación auditiva. Entonces, volvemos. ¿Qué es lo que no debemos hacer entonces cuando empleamos los métodos de alfabetización sabiendo esto? Nosotros, lo que yo vi en el trabajo que desarrollé con muchísimos niños, es que si cuando el niño está en esta etapa, comenzamos de a poco introduciendo palabras que tengan únicamente 3 o 4 sonidos, le damos posibilidad a ese niño a ir entrenando su discriminación auditiva y que se pueda ir dando cuenta de cuáles realmente los sonidos que intervienen en esa palabra. Porque si nosotros de entrada a un niño que está en la etapa parcial, que son los que constituyen la mayoría de un primer grado, los largamos alegremente a escribir como puedan y que escriban oraciones y dale que vos podés y lo que te salga, lo que hacemos es no fortalecer ese desarrollo auditivo y prepararlo para que sea capaz de evitar las omisiones y las sustituciones. Este método que yo le puse de nombre natural tiene como finalidad fundamental prevenir las omisiones y las sustituciones. Porque si no, lo que generamos es lo que pasa hoy en día.
que se enfoca todo lo que tiene que ver con la operatividad del ejercicio, como ya se los expliqué en otro video, y la parte que tiene que ver con la función a nivel de la audición y de lo visual y de lo motriz es dejada de lado. Esto ya les expliqué por qué había sucedido. Y les expliqué que las consecuencias, si hoy entramos a un primer grado de muchas escuelas, vamos a ver que muchísimos niños llegados a finales de primer grado no solo no pueden escribir solitos una oración, a lo mejor pueden escribir alguna palabrita, sino que dadas determinadas oraciones, vamos a ver los errores que cometen, muchísimos. ¿Eso por qué es? Eso es porque no se ha trabajado bien metodológicamente. Este método que yo he desarrollado ya se ha implementado en escuelas del Estado y en el mes de, acá en la zona sur, donde estamos en la Argentina, si arrancamos en el mes de marzo, en el mes de agosto, ya el 80% lograba escribir absolutamente solos oraciones con buena construcción. Oraciones con buena construcción sin errores ortográficos. Y el 20% que a lo mejor no había podido adquirirlo era porque había circunstancias específicas que nosotros ya sabíamos por qué. Era porque esta etapa estaba en sus inicios, todavía el niño no estaba fortalecido y nosotros esperábamos a que este niño pudiera estar más fortalecido en una fonética parcial para no llevarlo a una disortografía. Cuando nosotros como docentes o psicopedagogos insistimos en que un niño adquiera la lectoescritura diciéndole, dale, vos podés escribir lo que te salga y como te salga, lo que hacemos es enviarlo derechito a una disortografía y en muchísimos casos a una dislexia. Yo he podido evaluar una escuela en su totalidad de primero a séptimo grado, viendo todos los errores que cometían los niños en la lectoescritura y lamentablemente vemos que hoy en día llegan muchos niños al final del periodo de la primaria sin haber adquirido una buena alfabetización. Y esto es consecuencia de la mala metodología. Esto es consecuencia de que el niño después pasa a segundo grado, ya ahí no hay un entrenamiento específico porque el acento está puesto en la interpretación de la situación problemática y este niño va arrastrando esta problemática sin que nadie sepa ya cómo trabajarla. Además, muchas veces el niño tiene tal nivel de resistencia que ya no quiere saber nada con esto. Y les voy a contar una anécdota en una de las escuelas que me tocó trabajar, en una escuela primaria, de un nivel de media, de una población de recursos medios, medios bajos. Había una población, estábamos en un tercer grado, de niños entre 8 y 9 años y algunos de 10 años que no habían podido adquirir la lectoescritura, razón por la cual yo decidí en las horas de clase, como esos niños no se favorecían porque realmente no habían podido aprender la lectoescritura y lo que hacían era, tenían realmente un rechazo muy grande al aprendizaje, dibujaban todo el tiempo en las horas de clase, no hacían más que eso. Entonces yo comencé a retirarlos y a trabajar en grupo con esta metodología, donde empecé a trabajar, que es lo que después les voy a mostrar directamente, les voy a dar clase mostrándoles el método. Empecé a trabajar primero con cuentos, primero de ese cuento extraíamos una palabra, y esa palabra íbamos trabajando los sonidos, y en un primer momento ellos tenían un rechazo total y absoluto a querer escuchar, a querer aprender, no querían saber nada, decían nosotros no sabemos leer y escribir, a nosotros no nos interesa, nosotros no queremos leer y escribir. Tenía una población en ese momento de 12 niños entre 8 y 10 años, y me acuerdo que con muchísima frustración, ya eran chicos además que habían vuelto a hacer algún grado, yo en ese momento les dije a ellos, les pedí que confiaran en mí, como les pido a ustedes ahora que confíen en mí, que si ustedes ponen a prueba este método van a ver que realmente va a ser absolutamente efectivo. Y yo les dije a esos chicos que confiaran en mí, que yo los iba a ayudar y que ellos en poco tiempo iban a aprender a leer y escribir.
me seguían insistiendo que no, que a ellos no les interesaba, que no querían, que ellos no tenían capacidad de aprender. Uno de ellos me dijo, nosotros no podemos aprender. Yo los miré y les dije, ustedes son inteligentes, muy inteligentes. El problema es que a ustedes no les enseñaron bien. Y yo les prometo que yo les voy a enseñar de una manera que ustedes van a aprender. Cuando salieron de ahí, me contó una de las maestras, salían del aula donde yo trabajaba, salieron corriendo con mucha alegría, me contó una de las maestras, me dice, Carolina, no sabés lo que... Entraron felices al aula, ¿no? Porque eran varias aulas, yo los sacaba de varios cursos, pero habían 2 chicos que eran los más resistentes, que el que me dijo, yo no soy capaz, le dijo a la maestra, ¿sabe lo que nos dijo Carolina? Nos dijo que éramos inteligentes. Y la maestra me decía, te juro, Carolina, que me emocioné porque la alegría y la felicidad que tenía ese chico en la cara no se la había visto nunca en la escuela. Nunca. Bueno, pasados 5 meses, todos esos niños adquirieron la alfabetización. Y eso les permitió dar un salto cuantitativo y cualitativo en todo lo que tenía que ver con otros aprendizajes más evolucionados que tuvieran que ver con la posibilidad de leer ellos mismos, de conectarse con sus compañeros, de poder interpretar situaciones problemáticas. Ya no eran los niños que solamente dibujaban, eran los niños que también sabían leer y escribir. Y nosotros como educadores tenemos la obligación de que todos los niños aprendan a leer y escribir. Por supuesto que a veces nos vamos a encontrar con situaciones, y en algunos casos de discapacidad, donde no vamos a lo mejor a lograr ese objetivo, porque el proceso de pensamiento no nos permite que si el niño no tiene una discriminación auditiva, que por lo menos llegue a una fonética parcial, va a ser muy difícil lograr la alfabetización. Nosotros la vamos a poder lograr si el niño está acá, y si el niño está acá, bueno, ni hablar. Acá cualquier método puede llegar a dar resultado. Es fácil enseñar cuando tenemos una población de niños que a lo mejor cuentan con padres que tienen recursos, donde a lo mejor si todavía no han llegado a la etapa de fonética completa, todavía no pueden discriminar, y los llama la maestra y les dice, papá, mamá, no entiende, omite letras, le cuesta muchísimo, va a tener que ir a una maestra particular, va a tener que ir a una psicopedagoga. Pero nosotros tenemos la misión de enseñar en la escuela. Y habrá situaciones en las que necesitamos sí o sí a mamá y a papá, porque es necesario que ellos se involucren en el proceso de aprendizaje. Pero así como los docentes decimos que la educación es en casa y nosotros enseñamos, ¿sí? Pero educar, las costumbres, la socialización y un montón de cosas es en casa, de la misma manera digo que enseñar la alfabetización, así como otros saberes, es nuestra misión. Nosotros no podemos delegar en el padre el que ellos enseñen la alfabetización porque no lo pudimos lograr en la escuela. Si no lo pudimos lograr en la escuela, tenemos que cuestionarnos y pensar en qué estamos fallando. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y lo que yo encontré en 30 años de trabajo en educación es que lo que estamos haciendo mal es una pésima metodología de inicio en la alfabetización. Porque después nosotros podemos llegar a lograr, una vez que el niño está alfabetizado, a poner la apuesta en todo lo que tiene que ver la mayor creatividad y constructividad del pensamiento posible. Pero no nos equivoquemos. La lectoescritura es un factor que requiere de mucho trabajo, de mucho entrenamiento en todo lo que tiene que ver lo visual, lo auditivo, lo motriz, la memoria, el reforzar lo que se enseña. Todos aspectos que en los últimos años han sido dejados de lado. Y por eso tenemos los resultados que tenemos.
Y a lo mejor en un determinado nivel de población media tenemos chicos que adquieren la alfabetización, porque esos padres tienen los recursos para mandar a sus hijos a la maestra particular o enseñarles ellos en sus casas o la psicopedagoga. Como yo siempre le decía a los docentes con los que trabajé en las diferentes escuelas, a leer y escribir a los niños se lo tenemos que enseñar nosotros acá en la escuela. Los padres son una ayuda, no son el factor principal. El factor principal somos nosotros. Y por eso es tan importante que lo hagamos bien. Y por eso es tan importante que entendamos y que sepamos que esto de la fonética es absolutamente fundamental para saber cómo introducimos la metodología. Y les voy a contar otra anécdota porque me parece que es importante, porque esta situación fue la que me llevó a mí a escribir un libro, y actualmente estoy escribiendo un manual para niños de primer grado. Estaba yo trabajando en la escuela, ya hacía 2 años que estábamos implementando este método en 3 primeros grados, con un éxito maravilloso. Ya les vuelvo a repetir, en el mes de agosto prácticamente los niños leían y escribían, y llega un docente nuevo a primer grado y me dice, bueno, mira Carolina, le explico el método que estábamos utilizando. Dice, no, mira, tu método es muy pautado, yo trabajo de otra manera, una manera que tenía que ver más como esto que decimos, escribí cómo puede hacer lo que quiera, pipo. Y yo le dije, mira, acá lo que nos dio resultado fue esto, pero yo no voy a coartar tu libertad como docente. Si vos sentís que con esto que vos trabajás vas a poder hacerlo, yo lo que te voy a recordar es lo siguiente. Estamos en una población de recursos medios y bajos, y muy bajos. Tenemos papás analfabetos y semianalfabetos. Y nosotros tenemos que lograr que esos niños aprendan a leer y escribir, porque la consecuencia es que después tenemos niños en 6º grado que aún todavía no han adquirido una buena alfabetización. Y si en 6º grado un niño no ha adquirido una buena alfabetización, la problemática es grave, porque ya no interpreta, y su historia de secundario ya sabemos cómo termina, abandonando el secundario. Es uno de los tantos que van a engrosar el número de deserción escolar en el secundario. Por eso es tan importante la aplicación de un buen método. Pero les sigo contando esta anécdota. Él entonces me va a decir, no, bueno, yo digo bien, vos hacés lo que quieras. Llegamos al mes de agosto, yo tomo una prueba a todos los niños de todos los primeros, me senté con él y le dije, mirá los resultados de tus estudiantes y mirá los resultados de los otros primeros. En los otros 2 primeros ya los chicos escribían prácticamente muy bien oraciones de todo tipo, y los tuyos solamente tenés, en un total de 27, solamente 5 leen y escriben bien. El resto no lo puede hacer. Entonces, nosotros tenemos una obligación. Estamos en el mes de agosto, de a quien más te pido, vas a aplicar mi método. Y entonces él lo hizo, aplicó mi método. Por supuesto teníamos muy poco tiempo. Septiembre, octubre, noviembre. Nos quedaban 3 meses y medio de clase. No pudo sacarlos adelante, pero sí mejoraron mucho. Pero lo interesante de esta anécdota no es esto, porque él siempre se quedó como un poco resentido conmigo. Pasaron 2 años. Este maestro se fue de la escuela porque lo nombraron en otra escuela, y un día estaba yo en un banco esperando para ser atendida, y viene alguien, me dice, Carolina, te quiero decir algo, que tenías razón. Yo no sabía de qué me estaba hablando, y le digo, no sé de qué me estás hablando. Me dice, de tu método da resultado. Me nombraron en una escuela rural, tenía un grado donde tenía niños con muchísimos problemas, y esos niños no habían podido ser alfabetizados. Y todos le dijeron, bueno, mira, te damos este grado, mira, es así, estos chicos no aprenden. Y él desesperado, me dice, yo desesperado, Carolina, me había quedado con tus papeles, tus hojas, me dice, y apliqué tu método. ¿Y sabes qué? Dio resultado. Y entonces él me dice, mira,
yo estoy repartiendo los papeles que vos me diste, porque yo en ese momento no había escrito nada, yo escribía en los papeles y le repartía a los maestros. Me dice, vos, me dice, tenés que escribir y dar a conocer esto. Me dice, porque vos nos estás ayudando y vos tenés que ayudar a otros chicos. Así que bueno, como considero que esta es mi misión, así como todos tenemos, Deepak Chopra dice, todos tenemos alguna misión en la vida, todos venimos a hacer algo. Yo digo, bueno, si hay algo que quiero hacer y quiero transmitir es este saber. Esta posibilidad de que ustedes como docentes realmente puedan enseñar y que los niños salgan aprendiendo la alfabetización de una manera realmente buena, sin omisiones, sin sustituciones y con tranquilidad, sin angustia y con un sentimiento de valorización de ellos mismos por haberlo logrado. Depende de ustedes. Yo ya en el próximo video voy a empezar a dar clases como si ustedes fueran niños y van a poder ver, digamos, de qué se trata esto. Tiene que ser una mirada abierta, una mirada que no prejuzgue, porque si nos vamos a poner a pensar en los métodos que circulan actualmente o en los últimos 30 años, vamos a decir, no, me va a pasar como dijo este maestro, lo tuyo es muy pautado. Cuando aprendemos les decía la anécdota, nos enseñan a manejar, para poder ser capaces después de ir a un autódromo o manejar de forma eficiente, primero nos tienen que enseñar de forma correcta a cómo utilizar los cambios y los diferentes elementos que nos van a ayudar para manejar. El escribir es lo mismo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.